Me llamo Camila Valdés. Tengo 33 años, y el día que mis padres me vieron entrar al juzgado, rodaron los ojos como si yo fuera otra molestia que había que tramitar. Lo que no imaginaron fue que el juez, al pasar del expediente a mi cara, se quedaría helado. «¿Licenciada Valdés?», dijo, sorprendido. Asentí. Mi madre apretó los labios. Mi padre soltó un resoplido cínico. En ese instante, supe que todo lo que habían sembrado por décadas estaba a punto de alcanzarlos. Regresemos 3 meses. Murió mi abuelo, Ernesto Valdés, magistrado retirado, el hombre que me crió, y me enseñó a no bajar la mirada ante nadie. Pasillos llenos, coronas, discursos. A mí no me importaban los homenajes. Me importaban nuestros domingos de caldo tlalpeño, sus historias de sala, sus lecciones de ajedrez y esa manía de subrayar sentencias con tinta verde porque la justicia, Camila, también es esperanza. Mis padres, Karina y Hugo, llegaron tarde al funeral, con lentes oscuros, oliendo a perfume caro y a prisa. Se sentaron atrás. Se fueron antes del responso. «Mucho protocolo», dijo mi madre. «Mucho lloriqueo», añadió mi padre. Yo apreté los puños dentro de los bolsillos del saco negro y seguí leyendo el eulogio que le había escrito al único adulto que, si no se quedó. Tenía 3 meses cuando me dejaron en el departamento de la Narvarte en lo que se acomodaban. Lo temporal duró 33 años. De ahí en adelante, llamadas 2 veces al año si había suerte. Mi cumpleaños y Navidad, siempre que no coincidiera con un evento. Crecí entre códigos y macetas en la azotea, entre expedientes y jacarandas. Mi abuelo me llevaba de la mano a la biblioteca del tribunal y me dejaba perderme entre tomos. «El derecho no es papel», decía. «Son personas». A los 12 me regaló un tablero de mármol y me prohibió ganar por lástima. A los 16 me pidió que le ayudara a redactar un voto particular. A los 20 me acompañó a inscribirme en la UNAM. Mis padres mandaron un mensaje. «Qué orgullo, hijita. Éxitos. Ni una flor, ni una foto, ni una visita». Ellos, eso sí, no dejaron de estirar la mano. «Camila, tu papá está sin trabajo. Ayúdanos con la renta. Camila, a tu mamá le urge un tratamiento dental. El seguro no lo cubre bien. Camila, se nos descompuso el coche. ¿Te marcamos para el taller?» Al principio resolví a mi abuelo. Transferencias pequeñas, discretas, un sobre con billetes depositado porque sí. Luego, cuando entré a trabajar como abogada en la Fiscalía Anticorrupción, empezaron a llamarme a mí. Yo decía que sí porque decir que no me sabía a traición contra el hombre que me enseñó a tender la mano, sin aprender que poner límites también es amor. El testamento se leyó en una notaría de la Roma, con olor a madera, café y lluvia. Pensé que me dejaría sus libros, sus plumas, tal vez el reloj de mi abuela. Escuché, en cambio, a mi nieta, Camila, por quien siento el orgullo más alto, le lego todo mi patrimonio, la casa, las cuentas y la beca vitalicia que creé a su nombre. A mi hija, Karina, le dejo constancia de las ayudas recibidas. A mi exyerno, Hugo, mi deseo de que encuentre su rumbo. Silencio. Después, la risa corta de mi madre. ¿Todo? Ay, Ernesto y sus dramatismos. Mi padre chasqueó la lengua. «Ese viejo siempre fue un manipulador», murmuró. La notaria carraspeó y abrió una carpeta aparte. El magistrado dejó anexos. Estados de cuenta con 22 años, de depósitos mensuales a la señora Karina, comprobantes de gastos, transferencias extraordinarias, mensajes. Dejó también cartas fechadas que explican su voluntad y su lucidez al firmarla. Mi madre palideció. Mi padre apretó el puño. Yo no respiré. Esa noche, frente al sillón vacío, le hablé al retrato de mi abuelo como si pudiera contestarme. «No era necesario, abuelo. Yo con tus libros tenía». Y pensé en todas las veces que mis padres me llamaron exagerada por ponerles condiciones, en cómo me hicieron dudar de lo que veía, en cómo mi abuelo siempre malo supo y dejó todo atado. 15 días después, llegó la demanda. Nulidad del testamento por incapacidad del testador y undue influence. Sí, así, en inglés, como si sonar extranjero le diera peso. Los firmantes, Karina y Hugo, me acusaban de haber aislado a mi abuelo, de aprovecharme de su fragilidad,
de manipularlo para quedarme con bienes que por sangre. Sí, lo escribieron. Les correspondían a ellos. Yo estaba en audiencia intermedia de un caso grande cuando mi asistente me pasó el oficio. Lo leí una vez, 2, 3. Sonreí de lado. Conocía ese guión. Los mismos que nunca estuvieron ahora querían convertirse en víctimas. No me sorprendió. Me dolió, sí, pero no me sorprendió. Vamos a contestar, le dije a Lucía, mi abogada, compañera de universidad, feroz como nadie, el tipo de mujer que cierra una audiencia con una ceja en alto, hojeó la demanda y soltó una risita. Cam, se metieron a la cueva del jaguar. Aquí hay calendario, transferencias, correos, testigos de sobra. ¿Sabes quién preside el Civil 14? No. Juez Arcos. Fue prosecretario con tu abuelo. Te ubica. No pidas favores, pide ley. Lo demás cae solo. No quería trato especial, quería justicia. Pero la idea de que alguien que respetó a mi abuelo escuchara la historia completa me dio un poco de paz. El día de la audiencia previa, mi madre eligió un vestido negro sobrio, el maquillaje corrido justo lo suficiente para dar lástima. Mi padre se puso una corbata de rayas y esa cara de «yo no sé de leyes, pero exijo respeto», que usaba cuando lo paraban por pasarse un alto. Llegué con traje marfil y el pelo recogido. No iba a pelear por dinero, iba a defender la verdad. «Buenos días», dijo el juez al entrar. Se detuvo al verme. «¿Licenciada Valdés?» «Buenos días, señor juez». Mi madre murmuró. «¿Licenciada de qué?» Mi padre siseó. «De nada, Karina. Es pose». Yo no volteé. Acomodé mi carpeta, fotos, capturas, cartas, la libreta verde, donde mi abuelo apuntaba absolutamente todo. La audiencia comenzó con la letanía de siempre. El abogado de mis padres, uno de esos que dramatizan hasta la hora, habló de la devastación de una hija desplazada, de un abuelo en duelo, víctima fácil de su cuidadora favorita. Cuando terminó, el juez se recargó hacia atrás. Conste que en su propia demanda admiten que el testador acudió por voluntad a la notaría. ¿Cierto, licenciado? Sí, pero... Continúe, cerró el juez. Lucía se levantó como quien va a bailar. Con su venia, señor juez. Esta parte demostrará, patrón, presencia constante de mi clienta en la vida del señor Valdés y ausencia constante de los actores. Probamos capacidad plena del testador. Y, si se nos permite, leeremos cartas. ¿Qué dejó para esta hora? A los 7 años entendí que mi familia no me quería. Me necesitaba. Festival del Día del Niño. Yo bailaba la bamba con un paliacate rojo planchado por mi abuelo, mamás y papás con cámaras. Yo tenía a un hombre de traje con un ramo de margaritas. No me faltó nada, pero miré hacia el portón esperando. No llegaron. Al final del día, churros en San Juan. No esperes de quien no sabe dar, dijo mi abuelo sin rencor. A los 15, mi madre apareció con un vestido verde esmeralda de regalo. Mi abuelo sonrió. Un mes después supe que él lo había pagado en 3 parcialidades porque Hugo anda amarrado. Fue la primera vez que sentí enojo, no por el dinero, por el teatro. Les pedí que no me usaran para extorsionar cariño. Se rieron. Cuando entré a la fiscalía, mis padres empezaron a llamarme la abogada de la familia. Cuando les pedí que no usaran mi título para conseguir favores, no digan que soy su hija para que les adelanten la cita. Respondieron, «Ay, Camila, ubícate. Para eso estudiaste». Mi abuelo nunca habló mal de ellos, pero anotaba calendarios con visitas o la ausencia de ellas, comprobantes de depósito, mensajes donde mi madre prometía llegar a una comida y a última hora, «No me alcanzó, papi, te mando un beso». Apuntes. Hugo pidió 20,000 para negocio de bar. Se le dieron 10,000 a condición de comprobante. No lo entregó. Karina pidió completar renta en abril, mayo, junio. Se le depositó. Camila trajo sopa. Estuvo conmigo. Vimos cine de oro. La libreta verde era un expediente del amor que se queda y del amor que nunca llegó. En sala, Lucía llamó a Doña Pina, la vecina de enfrente. ¿Conoció usted al señor Valdés? Desde que yo era joven, señor juez. Lo vi salir diario con su portafolio. Y el domingo con su nieta, que es como mi hija. Lo notó desorientado, manipulable,
como dicen aquí. A don Ernesto tenía más lucidez que yo. Hasta me corregía el crucigrama. La señorita Camila lo cuidaba, pero él decidía todo, todo. ¿Y los actores? Venían cuando había fiesta o chamorro, y cuando no, pues no. Eso sí, para pedir, sí eran puntuales. El abogado de mis padres objetó por percepciones subjetivas. El juez tomó nota y pidió el siguiente testigo. Entró Raúl, secretario de Acuerdos jubilado. El maestro Valdés estaba impecable hasta sus últimos días. Dijo, discutíamos criterios, intercambiábamos borradores. Firmó ese testamento sabiendo exacto sí a lo que hacía. Y habló de esto, de que su nieta lo acompañó todas las noches que le dolían las rodillas, de que nunca lo dejó solo. Luego pasó la notaria. Confirmó que mi abuelo leyó, corrigió comas, bromeó, con dejarle su colección de plumas a quien no las pierda. El abogado de mis padres intentó colar la idea de duelo mal procesado. La notaria reviró. El señor Valdés me dijo, el dolor no me quita el juicio, me lo afila. Lucía sacó del sobre grande las cartas. Con su permiso, lectura parcial, dijo. Carta de 2 años antes. Hija, te mando otra vez la mensualidad. Me dijiste que ibas a venir el domingo. No llegaste. Camila trajo churros. Jugamos ajedrez. Perdí adrede. Me reclamó. A esa niña no hay quien la engañe. Ojalá aprendieras de ella. El amor se hace, no se presume. Mi madre se removió. Carta de 6 meses antes. Hugo, este es el último extra que te doy para tu negocio. Si no funciona, no es por falta de dinero, es por falta de constancia. Deja de llamarme juez cuando pides y viejo cuando te niego. A Camila la he visto más en una semana que a ustedes en 3 meses. El juez pidió un receso. En el pasillo se me acercaron. ¿De verdad vas a hacernos esto? Escupió mi madre con ese tono de víctima que me hipnotizó de niña. ¿Hacerles qué, mamá? ¿Defender la voluntad de quien me crió? Nos estás dejando en la calle, dijo mi padre. Esa casa también es nuestra historia. Es la historia de quien se quedó, contesté. Ustedes siempre tuvieron llaves. Rara vez tocaron la puerta. Siempre fuiste la consentida, susurró mi madre. Fui la presente, dije. Hay una diferencia. De vuelta en sala, el juez Arcos acomodó los lentes. Antes de continuar, una pregunta para orientar el debate. ¿Los actores pueden explicar por qué, si estaban tan preocupados por la supuesta manipulación, apenas visitaron al testador en sus últimos 3 años? El abogado balbuceó algo de trabajo, agenda, distancia. Viven a 15 minutos, anotó el juez. Silencio. Lucía pidió que declarara. Me senté en el estrado. Juré decir verdad. Crecí en esa casa, dije. Mi abuelo me enseñó a leer leyes y miradas. No necesitaba que nadie pensara por él, menos yo. Si está todo tan documentado es porque a él le gustaba probar lo que afirmaba. Y lo afirmó 1000 veces. Quería que yo recibiera lo que construyó para que siguiera construyendo. Mi madre y mi padre siempre tuvieron algo más urgente que hacer. Yo no. El juez asintió apenas, como quien reconoce un argumento que ya tenía escrito. Continuaremos mañana con alegatos y resolución preliminar, anunció. Golpe de mazo. Audiencia levantada. Afuera lloviznaba. Un estudiante me pidió una foto, porque usted trabaja en anticorrupción, licenciada. Sonreí con cortesía y caminé bajo los arcos del edificio que fue mi patio de juegos. En la mesa de mi cocina, esa noche, abrí la libreta verde. Entre apuntes había una nota que no había visto. Camila, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No pelees por mí. Hazme justicia. Y hazte justicia tú. No entregues tu paz a quien nunca te la dio. Cerré los ojos. La voz de mi abuelo, clarita, como los domingos. Al amanecer me vestí en silencio. Collar de mi abuela, cabello recogido, traje marfil. En el espejo vi a la niña que esperaba en el portón y a la mujer que entra a sala con la espalda recta. Tomé la carpeta, la libreta verde, las cartas. Salí rumbo al juzgado con una certeza que no necesita aplausos. En esa sala hablará el juez. Pero, yo, decido el veredicto sobre mi historia. Y aunque a mis padres no les guste, no hay apelación. Me crió mi abuelo juez. Hoy dicto sentencia a mis padres.
Parte 2. Desperté antes de que sonara la alarma. El amanecer parecía recién planchado sobre la ciudad, y por primera vez en semanas, el silencio no pesaba, se acomodaba. Hice café como lo hacía mi abuelo, midiendo el agua con la misma jarrita de peltre azul y dejando que el primer chorrito cayera a la taza para despertar al grano. Me puse el traje marfil, el collar de mi abuela, y guardé en la carpeta la libreta verde, las cartas y un USB que la notaria me había entregado la tarde anterior, con un gesto que me erizó los brazos. El magistrado lo dejó conmigo, por si acaso, dijo. No sé si sea necesario, pero existe. No pregunté más. Hay piezas que uno coloca al final del tablero. En el elevador del juzgado me crucé con un pasante que me reconoció de la fiscalía y me ofreció cargar mi carpeta. Le sonreí. No necesitaba manos. Necesitaba columna. En la sala, mis padres ya ocupaban la primera fila del lado actor. Mi madre vestía el mismo negro sobrio, un crucifijo nuevo y la mirada de víctima practicada. Mi padre había cambiado de corbata. El nudo se le había quedado chueco. Al verme, él sonrió sin dientes. Ella juntó las manos como si yo estuviera a punto de confesar un crimen. El juez Arcos entró puntual. El golpe del mazo cortó los murmullos. Alegatos finales, anunció. Parte actora. El abogado de mis padres subió con su carpeta rebosante de adjetivos. Hablaron de dolor, orfandad, despojo. Dijeron sangre, como si la palabra pesara más que la presencia. Insistieron en influencia indebida, con la convicción del que repite un conjuro. Cerraron pidiendo la nulidad total del testamento y una administración judicial de los bienes mientras se resuelve el fondo, es decir, que yo quedara suspendida como heredera. Mi madre apretó un pañuelo en el aire. Mi padre asintió a su abogado como quien da por hecho una victoria negociada. Lucía se levantó sin prisa y dejó que el silencio hiciera hueco a los hechos. Con su venia, dijo, lo que hay aquí no es misterio. Patrón, el patrón de una nieta que estuvo y de unos padres que no. El patrón de un testador lúcido que planificó, documentó y previó exactamente esta escena. La ley exige capacidad y voluntad. Las probamos. La actora exige heredar por apellido. Eso no es derecho. Es costumbre. Y las costumbres mueren cuando chocan con los hechos. Pidió reproducir fragmentos del USB. El abogado contrario se levantó de inmediato. Objeción. Prueba extemporánea. Fue aportada por fedataria que además declaró, contestó Lucía. No aparece de la nada. Viene custodiada y sellada. El juez hojeó el acta de la notaría. Verificó el sello. Pidió a sistemas que conectaran la pantalla. Apareció mi abuelo, sentado en su sillón verde, con camisa blanca y corbata floja. No tenía ese brillo de sala, tenía el brillo de casa, la voz esa que usaba los domingos. Si estás viendo esto, Camila, es que ya no pude repetirlo en persona. Lo dejo grabado porque me gusta dejar constancia. Ya sabes, primero se escribe, luego se siente. Sonrió. A quien corresponda. Estoy en pleno uso de mis facultades. Hoy firmé el testamento que redacté con calma y con la misma calma digo, no hay engaño, hay observación. La sangre no alcanza si no hay acompañamiento. Lo sé porque lo viví. Mi voluntad no es capricho ni castigo, es coherencia. La imagen se detuvo. El juez bajó la vista y anotó algo. El abogado de mis padres pidió que constara su protesta. Constó. El video siguió. A mi hija le di durante años la mano y el beneficio de la duda. A mi nieta le di sopa, ajedrez y la verdad. No confundan. Y si intentan confundir, documenté. Alzó la libreta verde frente a la cámara. Aquí está todo. No por malicia, por orden. Quien entienda, entenderá. Lucía pausó. No quiso más. A veces la mejor jugada es dejar un peón clavado en la retina. El juez concedió unos minutos a la parte contraria para reajustar su alegato. Entonces salió el plan B, un perito psiquiatra contratado que, sin haber visto a mi abuelo, intentó diagnosticarlo de duelo complicado con afectación del juicio. Lucía lo deshilachó con preguntas sencillas. ¿Lo entrevistó? No. ¿Lo valoró alguna vez? No. Su dictamen se basa en lectura de expedientes médicos.
en los que no hay diagnóstico de demencia. Bueno, no explícito. ¿Conoce el estándar para incapacidad testamentaria? No lo manejo a detalle. Gracias. Sin más preguntas. Luego llamaron a Carolina, cuidadora que venía 2 veces por semana a la casa a ayudar con los medicamentos y las caminatas. Se plantó con su suéter rosa y una claridad que me conmovió. ¿Camila lo manipulaba? Preguntó el abogado de mis padres. ¿Manipular a don Ernesto? Se rió bajito. A mí me regañaba si le movía un libro de lugar. Todo tiene su sitio, Caro. ¿Y si yo le decía juez? Él decía, Ernesto. Nadie le mandaba, ni siquiera él mismo cuando quería comer pan dulce. ¿Cómo era la presencia de los actores? Venían cuando había que pedir algo o en Navidad. A veces ni eso. El juez cerró la libreta. Hizo una pausa que se sintió como caer de puntas en piso de mármol. «Este tribunal rechaza la suspensión de la heredera», dijo, «y mantiene la validez del testamento hasta la resolución definitiva. Se ordena además a la parte actora abstenerse de intimidar, hostigar o difamar a la demandada durante el proceso. Si lo hacen, habrá medidas». Miró directo a mis padres. Vayan pensando sus palabras fuera de sala. Mi madre soltó un sollozo que no le salió. Mi padre frunció el ceño. El golpe del mazo fue un punto y seguido. Afuera, el aire olía a tormenta. Reporteros de tribunales merodeaban. No iban por mí, olían caso. El abogado de mis padres improvisó una declaración. Dijo, hija desalmada, abuelo confundido, batalla larga. Mi madre se paró junto a él y dejó que le tomaran fotos con la mano sobre el pecho. Mi padre, más torpe, se acercó a mí a media banqueta. «Esto no va a quedar así», murmuró. «Te vas a cansar». «Cánsate tú», contesté. Yo aprendí a esperar leyendo jurisprudencia. «No tienes idea de con quién te metes», amenazó sin empuje. «Con los que nunca estuvieron», dije. «Sí, ya lo sé». Subí al coche con el corazón acelerado, no por miedo, sino por ese vértigo que dan las decisiones que te enderezan la vida a la altura del esternón. En casa, dejé la carpeta sobre la mesa y me serví el resto del café de la mañana. Sonó el teléfono. Doña Pina. «Hija, escuché que hoy hubo audiencia», dijo. «Pasé por la casa de tu abuelo y vi a un señor rondando la reja». «¿Cómo era?» «El de siempre, el que venía con tu mamá. Gafas, cabello hacia atrás». Se asomó, jaló la puerta, como midiendo. Le grité desde mi ventana y se fue. Fui directo. La casa estaba como la dejamos. El portón con su pintura verde descascarada, el limonero del patio con 2 frutos recién amarillos, la ventana de la sala con el tul torcido. Me paré en el zaguán y apreté el puño sin darme cuenta. El llavero pesó. Ese peso es herencia, no de ladrillos, de memoria. Adentro, el polvo ya estaba marcando sus mapas. Abrí las ventanas para que la casa respirara. Coloqué la libreta verde en el escritorio. Encendí la lámpara como si mi abuelo fuera a llegar de un momento a otro con su taza. Algo golpeó el vidrio. La primera gota. Luego otra. La tormenta se descolgó sin pedir permiso. No quería llorar. Lloré. No por la audiencia, por él. Por la forma en que decía «mi niña» bajito, para que no se me subiera a la cabeza. Por el día en que me dejó manejar por primera vez en el estacionamiento del tribunal y nos multaron por estacionarnos mal. Pagó la multa y me guiñó el ojo. «La ley también es aprender a fallar», dijo. Me limpié con la manga como quien sacude la sala antes de que lleguen invitados. El timbre del celular cortó el momento. «Lucía, el juez va a dictar la sentencia. En breve diricam», dijo. «Es de los que vuelan. Prepárate». Y otra cosa. Me llegó copia de un escrito de ellos, pidiendo medidas para que no dispongas de bienes. Ya están pataleando. ¿Hay algo más que yo deba mover? Sí. 2 cosas. Activa la puna alerta de violencia procesal. Te van a intentar desgastar con notas, mensajes, visitas. Y guarda ese USB como si fuera tu acta de nacimiento. Lucía. Gracias. No me des las gracias. Dame la foto cuando ganemos. Colgué. Revisé el cerrojo de la puerta y bajé a la bodega. Buscaba una caja para guardar papeles cuando vi un sobre manila con mi nombre escrito a mano. Letra inclinada de mi abuelo. Fechado 2 meses antes de morir. Temblé como si la casa hubiera dicho mi nombre. Arranqué el sello con torpeza.
Adentro, además de una copia de la escritura y un inventario de libros, como me conocía, venía una carta corta. Camila, si tocan a esta puerta con el argumento de la sangre, ofréceles agua, pero no tus llaves. La casa es tuya no solo por derecho, por uso. La sangre, para que valga, se usa. Si vienen con papeles, ya dejé los míos. Si vienen con llanto, ya lloré lo mío. Si vienen con hambre, fíjate si es de techo o de poder. Te enseñé a distinguir. No dudes. Grité de rabia y de alivio, al mismo tiempo. La rabia de haber tenido que llegar a ese punto. El alivio de comprobar que él vio venir todo. Guardé la carta junto a la libreta. Cerré la bodega y subí a la sala con la sensación exacta de estar sentada en mi propio veredicto. No dictado por mí, sino aprendido. La notificación llegó esa misma noche, a través del sistema electrónico. Lucía me marcó en altavoz, como si me leyera un poema. Este tribunal, con fundamento en los artículos, resuelve. Primero, se declara válido el testamento otorgado por el señor Ernesto Valdés, al acreditarse su capacidad plena y voluntad informada. Segundo, se declara improcedente la acción de nulidad promovida por Karina y Hugo por falta de prueba idónea. Tercero, se condena a los actores al pago de gastos y costas por temeridad procesal. Cuarto, se apercibe a los actores de no obstaculizar la posesión de la heredera sobre los bienes. De lo contrario, se harán efectivas medidas de apremio. Lucía. Lo logramos, Cam. Lo logró él. Susurré mirando el sillón verde. Nosotros nada más seguimos sus instrucciones. No brindé. Me serví un vaso de agua y respiré. En el buzón del sistema venía, además, la cita para una audiencia de incidente de costas y otra para tratar el cumplimiento. Sabía lo que seguía. Amparo, conferencia de prensa doméstica, mensajes de madrugada con rezos y reproches. Tenía la agenda llena con artefactos de dolor ajeno. El primer mensaje llegó a los 2 minutos. Mi madre. No lo puedo creer, hija. ¿Cómo pudiste? Tu abuelo no estaba bien. Tú lo sabes. Esto es un error. Ayúdanos. Somos tu sangre. Respondí con una sola línea. La próxima vez que digas, somos tu sangre, dime cuándo te quedaste cuando tuve fiebre, o cuándo llegaste a un festival. La sangre se demuestra, no se invoca. Mi padre fue menos creativo. Nos vas a dejar en la calle. Eres una malagradecida. Contesté con un PDF. La relación de depósitos de 22 años, que mi abuelo les hizo, el detalle de extras, las veces que dijeron, mañana vamos, y no fueron. No hubo visto. Esa noche dormí mal. No por la sentencia, por la certeza de la reacción. Uno no vence fantasmas de un plumazo. Aprende a caminar con ellos sin que te agarren el tobillo. A las 3 de la mañana, un ruido en la cochera me lanzó del colchón. Me asomé. Una sombra frente al portón. Abrí apenas el cancel. Era Hugo. Olía a alcohol y prepotencia vieja. Vengo por mis cosas, dijo. Ese escritorio lo compré yo. Te vas, dije sin levantar la voz. Aquí nadie entra a esa hora a nada. Es mi casa también. Bufó. La sangre. La sangre no abre puertas a las 3 de la mañana, Hugo. El juez sí. Saqué el celular. Abrí la cámara. O te vas o marcamos una patrulla. Tienes prohibición de hostigamiento. Me sostuvo la mirada lo justo para medir mi seriedad. Bajó los hombros. No va a quedar así, repitió y se perdió bajo la lluvia. Amanecí con una convicción que ya no necesitaba café. El apellido no autoriza asaltos, ni emocionales ni nocturnos. Fui a la fiscalía. Entregué 2 escritos. Uno pidiendo medidas de protección por violencia procesal y otro informando el incidente nocturno. No quería meterlos a un penal. Quería un papel que me protegiera el sueño. La titular me abrazó como se abrazan las que han visto este guión demasiadas veces. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Y molesto. ¿Molesto? Porque sabe que a nosotras nos toca 2 veces. Probar lo evidente y aguantar el drama. Al salir de la fiscalía, me llamó Raúl, el secretario jubilado. Pasé por mi caja de cosas y encontré algo que tal vez te sirva, dijo. Una copia de un correo que tu abuelo nos mandó a varios excompañeros donde habla de su testamento. Fecha y hora. Te la mando.
La abrí en el celular. El asunto decía, decisiones en orden. El cuerpo, en su estilo. Queridos, firmé. No me lloren el gusto de estar lúcido. La casa será de quien la ha llenado. Ustedes, si me extrañan, vénganse un domingo por caldo. Me reí sola en la esquina de un semáforo. El mismo día, una colega me avisó de un hilo en redes. Alguien había subido recortes de declaraciones del abogado de mis padres. Me nombraban con apellidos completos. Intentaban pintarme como la fiscal que sacó ventaja. Guardé capturas, no interactué. Aprendí en estas trincheras que el ruido se combate con archivo, no con ruido. Preparé, sí, una demanda por daño moral, por si insistían. La tarde cayó otra vez sobre la casa con un naranja terroso. Corté un limón del árbol y lo partí con el cuchillo de mango negro que mi abuelo cuidaba como reliquia. Preparé agua fresca y dejé un vaso en la mesa de centro. Abrí la libreta verde y me puse a transcribir nombres y fechas a un documento limpio. No era necesario para el expediente. Era necesario para mí. Escribir, ordenar, reconstruir. A medianoche, cuando el barrio baja la voz, sonó el portero eléctrico del edificio donde vivo. La voz del conserje se escuchó por el tubo con nervios que no le conocía. Licenciada, llegó un actuario con un paquete de parte del juzgado de distrito. Dice que es urgente. Le pedí que lo subiera. Abrí la puerta. El actuario me entregó un sobre con sello federal. Firmé. El sobre pesaba lo justo para que la adrenalina apretara. Lo abrí en la mesa, sin respirar. Era el ex amparo que esperaba. Karina y Hugo contra la sentencia del juez Arcos. Pidieron suspensión para que no pudiera mover nada, hasta que el tribunal colegiado resolviera. Su abogado había agregado, de cosecha, que yo estaba vendiendo libros y podando el limonero, con ánimo de disipar la herencia. Me reí con un filo que no sentía desde los exámenes orales de la facultad. El documento traía la fecha de la audiencia constitucional y un requerimiento: contestar en 5 días. Al final, un agregado que no vi venir. Anexaban como prueba capturas de uno de mis estados de WhatsApp con una foto del limonero y la frase «primera cosecha sin ti». Habían convertido una rama en argumento. Apagué el celular y miré la ciudad por la ventana. Las azoteas, los cables, las luces que parpadean cuando el viento decide. Una parte mía se cansó. La otra, la que me crió mi abuelo, se enderezó. Saqué de la mochila la pluma de tinta verde. En una hoja en blanco escribí el encabezado del escrito de contestación: hechos, no histeria. Y debajo, con letra firme, el primer renglón que iba a sostener todo: la voluntad del que se quedó no la rompe el capricho del que nunca estuvo. Luego me serví agua de limón. Abrí el USB otra vez y dejé que la voz de mi abuelo llenara la sala mientras yo, sin prisa, acomodaba cada pieza para la siguiente jugada. Me crió mi abuelo juez. Hoy dicto sentencia a mis padres. Parte 3. Dormí con el amparo abierto sobre la mesa como si fuera un animal al que había que mirar de reojo. Al amanecer ya tenía hechas 3 pilas: pruebas, cronología y anexos. Puse agua al fuego, piqué limón, abrí las ventanas para que la casa respirara y me senté a responder como me enseñó mi abuelo. Hechos, fechas, firmas. Lucía llegó con pan y una carpeta color vino. Traía los ojos veloces. «Vamos por partes», dijo sin quitarse el saco. «Primero la suspensión provisional. El juez de distrito la va a estudiar hoy mismo. Pediremos que, si concede algo, sea solo para que no se enajenen inmuebles, pero que te deje administrar y poseer. Ni un paso atrás en eso. ¿Y lo del limonero?», pregunté alzando una ceja. Lo del limonero se contesta con humor y con fotos de hace años donde el árbol ya existía. No dejes que la tontería te robe seriedad. Armamos el aprinforme justificado, como si estuviéramos montando un museo. Cada pieza con su cédula. El USB en primer lugar. La escritura con fe de notario. Los recibos de luz y predial pagados por mí desde que mi abuelo enfermó. La carta donde él mismo decía que la casa era uso y raíz. Agregamos el correo de decisiones en orden, que mandó a sus colegas, y las capturas del hilo con calumnias por si hacía falta la demanda de daño moral. Metí la libreta verde en una bolsa plástica. No iba a salir de mi bolsa salvo que el juez la pidiera con nombre y apellido.
A media mañana nos notificaron por el sistema. Audiencia incidental. A las 12. Respiré hondo. Me cambié por un traje gris acero y guardé en el saco la pluma verde. En el pasillo del juzgado de distrito, el aire olía a papel recién gritado. El secretario anunció la causa. Mis padres ya estaban con su abogado, el mismo de los adjetivos. Mi madre traía un rosario. Mi padre, el mismo nudo mal hecho. Evité sus ojos. El juez federal, de lentes redondos y voz seca, fue directo. La parte quejosa pide suspensión para que la heredera no disponga, altere ni administre los bienes. La ley me obliga a ponderar apariencia del buen derecho y peligro en la demora. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Lucía se levantó con esa calma que solo da la certeza. Sí, su señoría. Si se paraliza todo, se vulnera la posesión hereditaria, ya reconocida por un juez competente. Permítase la administración ordinaria, pagar luz, podar ramas, cambiar chapas si rompieron cerraduras, vio a mis padres. Prohíbase únicamente vender hasta que usted resuelva. Lo contrario sería convertir la suspensión en adelanto de sentencia. El abogado contrario intentó su espectáculo. Habló del patrimonio familiar, del riesgo de que la demandada diluya la herencia entre amigos. Solicitó que un interventor judicial entrara a inventariar. El juez tamborileó el escritorio y pidió precisión. Hechos, licenciado, dijo. ¿Algún acto concreto de disposición? Podó un limonero. El juez levantó la vista, incrédulo. ¿Podó un limonero? Y subió la foto a redes. Su señoría. Conceder una suspensión para impedir jardinería sería creativo, murmuró el juez sin esconder la ironía. Resolviendo. Se niega. La suspensión en lo que toca a la posesión y administración ordinaria. Se concede, para que no se enajenen ni graben los inmuebles hasta sentencia. Y no hay interventor. No han probado riesgo real. Notifíquese. Mi madre respiró fuerte, como si la hubieran empujado. Mi padre agarró el celular. A Lucía se le aflojó la mandíbula medio centímetro, que en ella es una carcajada. Al salir, un actuario se acercó con un citatorio para la ir a audiencia constitucional, en 30 días. Tiempo suficiente para que el desgaste hiciera su oficio, o para que la verdad terminara de asentarse como el polvo después de mover muebles. Elegí lo segundo. Esa misma tarde fui a inventariar en la casa, no por orden judicial, por orden afectiva. Le tomé fotos a los libreros. Conté los códigos de los tomos de jurisprudencia encuadernados en rojo. Abrí cajones con cuidado de no traicionar el orden de mi abuelo. Encontré, detrás del diccionario jurídico de Couture, una caja de madera con un juego de llaves y un papelito. Por si un día te gana la flojera de bajar a la bodega. Reí sola. En la bodega, otra sorpresa. Una maleta con etiquetas viejas y encima una foto en blanco y negro de mi abuelo joven frente a la corte. Su sonrisa torcida idéntica a la que me heredó. De vuelta en la sala. Tocaron. La puerta de herrería con un golpe abierto. Miré por la mirilla. Un cerrajero con mochila y cara de «me mandaron». Atrás, Hugo. Llamé al 911 sin abrir. «Oficial, tengo medidas y tengo miedo», dije al contestar. Un cerrajero contratado por mi padre está intentando abrir. Llegaron 2 patrullas en minutos. El cerrajero se hizo pequeño. Mi padre intentó explicar que era su casa. Le pidieron la sentencia. No la traía. Yo sí. Los oficiales le leyeron el apercibimiento por obstaculizar posesión. Se llevó una multa. Me miró como si yo hubiera inventado las multas. Esto es violencia procesal, le dije desde la reja. No te conviene. Eres una desalmada, contestó, y el insulto le rebotó en los dientes. Esa noche encendí el USB como quien prende una lámpara. Mi abuelo apareció en la pantalla con su suéter de rombos. Camila, decía, aprenderás que hay 2 tipos de pleitos, los que se ganan con argumentos y los que se ganan esperando a que el otro se canse de hacer el ridículo. En ambos, no grites. El que grita está perdiendo el aire. Apagué con una calma que no me conocía. Abrí el estado de WhatsApp y dejé de subir fotos. No por miedo, por estrategia, que buscaran otra rama a la cual colgarse. Los días siguientes fueron una coreografía rara entre tribunales y vida. En la mañana, escritos. Al mediodía,
Café en vaso de vidrio como le gustaba a mi abuelo. En la tarde, llamadas de Doña Pina, contando chismes del barrio. Pasó tu mamá, hija. Se quedó viendo la reja 5 minutos como si la fuera a convencer. En la noche, la casa a oscuras con el zumbido del refrigerador y los perros de la cuadra ladrándole a sus fantasmas. El abogado de mis padres cambió de táctica. Pidió conciliación. Lucía me miró midiendo. Vamos, propuso. A veces es útil que te escuchen sin mediadores. Yo no voy a negociar la voluntad de mi abuelo, aclaré. Y no lo harás, dijo. Solo vas a poner la mesa de tus condiciones. La reunión fue en el Centro de Justicia Alternativa, esos cuartos con sillas grises y diplomas enmarcados. Un facilitador joven puso agua en vasos de unicel y nos invitó a hablar desde el yo. Yo hablé desde el archivo. No vengo a partir en dos la casa ni a pactar porcentajes, dije. Vengo a decirles que, si quieren relación conmigo, empieza tratándome como persona y no como cajero. Y si quieren ver esta casa por dentro, empieza pidiéndome perdón a mí y a él. Señalé el nombre de mi abuelo en la copia de la sentencia. Y a partir de ahí, reglas. No hay dinero. No hay visitas sin avisar. No hay comentarios sobre mezclas frente a nadie. Mi madre rompió a llorar con un llanto que me sonó practicado. Yo solo quiero a mi hija. Querías su chequera, dije sin subir la voz. Y de paso, que mi abuelo siguiera pagando tus ausencias. El facilitador intentó un puente que se hundió solo. Mi padre pidió un cuarto de meditación con su abogado. Volvieron con la misma canción, que al menos los dejara vender el estacionamiento trasero. Negué con la cabeza. Se levantaron en bloque. No hubo acuerdo. Sí hubo acta. Constó que me negué a negociar el testamento y que mis condiciones eran afectivas, no económicas. A veces, perder una mediación es ganar una columna. La víspera de la audiencia constitucional, Raúl me invitó a un café en el bar de los viejos litigantes. Se acomodó la boina y puso sobre la mesa una foto de mi abuelo con él, 20 años atrás, mordiendo una concha. Te voy a decir algo que él repetía, dijo. Los jueces no son dioses, son plomeros finos. Arreglan fugas sin inundar la casa. Entra mañana con eso en mente. No pidas milagros, pide plomería fina. Llegué al juzgado de distrito con esa frase en el pecho. La sala estaba llena. Reconocí a 2 reporteros de tribunales. A Carolina, con su suéter rosa sentada atrás. A Doña Pina, en la orilla, nerviosa como si fuera una boda. Mis padres se acomodaron juntos. Ella tomó su mano como si el gesto borrara décadas. El juez nos hizo pasar. Dio por vistos los escritos y las pruebas. Dijo que escucharía a cada parte brevemente. El abogado de mis padres repitió su monólogo de duelo complicado con 2 aditamentos. Un recorte de periódico donde mi abuelo, años atrás, había firmado un pronunciamiento duro contra la corrupción. Un hombre así podría ser severo con su hija, su señoría. Y un testigo que nadie había anunciado. Una vecina lejana, que afirmó haberme visto controlarlo. Lucía pidió la palabra para objetar testigos sorpresas. El juez los rechazó con eficiencia. Usted, licenciada, me cedió la voz. Me puse de pie. Noté mi mano más fría que la otra y la escondí bajo la carpeta. Mi abuelo fue juez 40 años, su señoría. Me crió con hambre de pruebas y alergia a los adjetivos. Lo que hay aquí es cronología, visitas escasas de mis padres, depósitos que se hicieron durante décadas, decisiones que él documentó porque sabía que, llegado el momento, lo más fácil sería llamarme manipuladora. No vengo a pedir que prefiera mi versión porque soy la nieta que hace discursos bonitos. Vengo a pedir que vea lo que él dejó a la vista. Voluntad libre, mente clara, razones escritas. Lo demás es ruido, y el ruido, en tribunales, se apaga con papel. El juez me observó unos segundos que pesaron como 7 páginas. Asintió. Concluimos. La sentencia quedará lista en breve. Al salir, el pasillo era un río lento. Carolina. Me alcanzó, tímida. Le traje esto. Me dio una bolsita con galletas. Son de mantequilla como las que le gustaban a don Ernesto. Me picó la nariz. Gracias, Caro. No deje que le griten, licenciada, susurró.
Él me enseñó que el que grita pierde el aire. Esa tarde comenzaron los mensajes de chama en última hora. Un primo segundo pidiéndome no ser tan dura. Un tío ofreciendo mediar si consideraba una renta vitalicia para mis padres. 2 números desconocidos con amenazas desteñidas. Tomé capturas, bloqueé, guardé, preparé también mi propia sentencia, no la del expediente, la carta, que iba a entregarles apenas saliera la resolución. La escribí sentada en el sillón verde, con la pluma de tinta. Karina y Hugo, no les debo dinero, ni disculpas por haberme quedado cuando ustedes se fueron. Les debo la verdad, y se las pago hoy. Si quieren familia conmigo, se empieza pidiendo perdón por lo que hicieron y por lo que no hicieron. Se continúa asistiendo sin pedir nada. Cumpleaños, doctores, cafecitos. Se aprende a estar sin comprar. No habrá transferencias, no habrá rescates. Habrá, si quieren, sillas para que se sienten a ver a su nieta, yo, ser quien soy, sin que me pidan que reduzca mi tamaño para caber en sus miedos. Si no pueden, tomen esta carta como cosa juzgada. Yo ya no regreso a esa casa donde era cajero. Firmo. Camila. La doblé en 3, como hacía mi abuelo con los oficios, y la guardé en un sobre blanco sin remitente. Dejé otro sobre con la carta de mi abuelo que decía: si tocan con sangre, dales agua, no llaves, por si me flaqueaba el pulso. Al día siguiente, mientras preparaba café, el sistema electrónico parpadeó con la sentencia federal. Me tembló el párpado, no la mano. Lucía me marcó antes de que yo abriera. ¿Lista?, preguntó. Lista. Mentí con elegancia. Leímos juntas. El juez recorrió cada alegato y lo fue desmontando como un relojero. Acreditó la capacidad testamentaria bis con la notaria, con las cartas, con los correos. Llamó pintorescas a las pruebas de redes sociales. Confirmó la validez del testamento y negó el amparo. Ordenó notificar a mis padres y les recordó que el proceso ya estaba cosa juzgada en lo local. Reforzó las medidas para garantizar mi posesión. En un párrafo final que me hizo contener el aire, escribió: la sangre por sí sola no otorga derechos sucesorios. Los otorga la ley y la voluntad del autor de la herencia. Pretender lo contrario es pedirle a este juzgado que sustituya un afecto ausente por un privilegio inexistente. No grité. Cerré los ojos. Besé la libreta verde. Abrí la ventana para que entrara el ruido de los camiones. Lloré lo justo, como para que la palabra «espera» se me diluyera en la lengua. Sonó el timbre. Doña Pina. Traía un ramo de albahaca y una sonrisa entera. «Ya supe, mi niña», me dijo sin formalidades. «Tu abuelo está sentado en esa orilla de nube riéndose sabroso». «Se ganó por él», respondí. «Se ganó por ti que te quedaste», me corrigió. «Ahora toca decirles a ellos su sentencia, no la del juez, la tuya». La miré y supe que lo siguiente requería un traje sin corbata. Mi voz. Envolví la carta, metí en la bolsa la copia de la resolución y caminé hasta el edificio donde rentaban mis padres. El elevador olía a sopa y a humedad de nuevo. En la puerta, escuché la tele alta. Toqué. Abrió mi madre. Tardó en reconocerme sin toga, sin sala. Retrocedió un paso. Mi padre apareció detrás, en camiseta. «Traje 2 cosas», dije. «La resolución federal y texto». Levanté el sobre. «Léanla cuando no estén enojados. Si la abren con rabia, van a leer otra cosa». Mi madre estiró la mano. Mi padre intentó hablar. «No vengo a pelear, Hugo», dije. «Vengo a dictar mi sentencia. No hay dinero, no hay chantajes, no hay gritos. Si quieren verme, será en paz y con perdón, primero. Si no, aquí acaba. No voy a perseguir su cariño ni a regalar el mío para que se sientan menos solos». Nos quedamos 3 segundos en ese borde. Dejé el sobre en la mesa junto a un salero con la tapa rota. Salí sin esperar su sermón. En la calle, el calor me golpeó la frente como una palmada. De regreso en la casa, abrí el cancel, corté un limón y lo exprimí en un vaso alto. Me senté en el sillón verde y puse el USB, no para oír instrucciones, para oír compañía. Mi abuelo apareció con camisa de cuadros. «La justicia», decía, «no es un acto, es un hábito. Se practica en el juzgado y en la sala de tu casa.
Y a veces, Camila, la sentencia más difícil de dictar es la que se dicta con cariño. Decir, aquí no, sin perder la voz. Si llegaste ahí, hiciste lo que tenías que hacer. Apagué. Miré el limonero por la ventana. Las hojas brillaban después del riego. Pensé en el plomero fino de Raúl, en el juez de lentes redondos que llamó pintorescas a las redes, en Carolina y sus galletas, en Doña Pina y su albahaca. Pensé, por primera vez en mucho tiempo, en mí sin expediente. El silencio ya no pesaba. Sostenía. Afuera, un vendedor de tamales pregonó su ruta como todas las tardes. Adentro, la casa respiró conmigo. Y en medio de esa respiración, entendí que la próxima vez que alguien tocara la puerta a las 3 de la mañana, no solo tendría ley y cerrojo, tendría una sentencia propia, que no necesitaba mazo. Me crió mi abuelo juez. Hoy dicto sentencia a mis padres. Parte 4. Final. El sobre quedó en su mesa como una piedra. Salí de ese departamento con la sensación de haber cerrado una puerta que llevaba años abierta a golpes. No hubo gritos, tampoco escenas, solo la certeza de haber colocado límites con tinta y con voz. Pasaron 3 días de puro silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni vecinos con recados disfrazados de curiosidad. Yo seguí mi rutina: preparar café en jarrito, revisar expedientes, regar la maceta del balcón, contestar oficios. En las noches, me sentaba frente al ventanal a escuchar cómo la colonia se apagaba de a poco. Me había prometido no adivinar reacciones ajenas. Cumplí. La madrugada del cuarto día, entró un mensaje de un número conocido. ¿Podemos vernos? Sin condiciones. Para hablar. Era de mi padre. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, como si fuera a darme contexto. Respondí con un lugar y una hora. Una cafetería de mesas largas y sillas desparejas, luminosa a media mañana, neutral como sala de espera de dentista. Llegó a tiempo, sin su escolta verbal de siempre. No traía corbata, tampoco pretextos. Se sentó, pidió agua natural y tardó en levantar la cara. Cuando por fin lo hizo, noté que los ojos se le habían achicado, como pasa cuando uno deja de sostener en alto una idea demasiado pesada. Leí la carta, dijo. 2 veces. No contesté. Dejé que el silencio le hiciera espacio a lo que viniera. Fui yo, remató. Yo jalé esa cuerda toda la vida, y cuando tronó, te aventé la culpa. Vengo a pedirte perdón, Camila. Me pellizqué la palma debajo de la mesa, no por sorpresa, sino para anclarme y no salir corriendo detrás de la escena que mi parte niña quería. El abrazo, la frase perfecta, la reparación inmediata. No. Ahora tocaba escuchar como adulta. No te voy a pedir nada, continuó. Solo quería decirte que ya no voy a tocar tu puerta para dinero, ni para colarme al comedor. Si me buscas algún día, que sea porque te nace. Si no, entiendo. La mesera dejó 2 vasos con hielo y limones partidos. El detalle me aflojó una mueca que él interpretó como permiso para seguir. Abrimos el sobre los dos, agregó. Tu madre también leyó. La dejó en la mesa y se fue a llorar al baño. No sé si por vergüenza o por costumbre. Me pidió que te dijera que quiere hablar. Le dije que no iba a ser yo el mensajero. Si te marca, será porque enfrenta. Si no, también entiendo. Hay reglas, dije. Ya las conoces. No llamen para mover la cerca que pinté. Lo sé. Vengo a aceptarlas. Pagó su agua. Dejó propina exagerada, como quien intenta equilibrar algo que no sabe nombrar, y se fue con las manos vacías. No intentó abrazarme. Agradecí la sobriedad. 2 días después, ella pidió cita con la facilitadora del Centro de Justicia Alternativa. Acepté verla ahí, donde las sillas alineadas y el reloj grande en la pared imponen cierta cordura. Llegó con una libreta espiral y un pañuelo en la muñeca. No se maquilló. Tampoco se disfrazó de mártir. La joven facilitadora nos recibió con té de canela y nos recordó el acuerdo básico: hablar de una misma, sin tú siempre ni tú nunca. Mi madre respiró largo. Volteó al piso. No quiero que me perdones por lástima. Empezó. Si va a ocurrir, que sea lento y sin flores. Yo elegí ausentarme cuando estabas chica. Yo elegí la comodidad del drama. Yo preferí un recibo pagado a una silla ocupada. Lo hice porque era más fácil.
Y luego me acostumbré. Eso no tiene arreglo con una disculpa. Nomás vine a ponerlo en la mesa. Se quedó con la vista fija en la esquina posterior del salón, como si ahí hubiera un punto que la sostuviera. No vengo por tu dinero, añadió. Si algún día toco tu puerta, será con pan y mis manos ocupadas en otra cosa que no sea pedir. Si no me abres, sabré por qué. Hubo silencio y la facilitadora nos dejó solas unos minutos, fingiendo que fue por más té. Agradecí ese tacto. Las palabras cabían mejor sin público. No tengo prisa, le dije. Si esto se construye, será con cosas pequeñas, llamadas sin agenda, visitas breves, cumpleaños sin sobres. Si se cae, se cae. No habrá rescates. Asintió. Se levantó la manga del suéter. Tenía la piel marcada por el sol, como alguien que camina al mediodía sin sombrilla. Me pareció un detalle honesto. Salí con una sensación rara. No era alivio, tampoco satisfacción. Era algo parecido a un terreno recién nivelado, listo para lo que venga, si es que va a venir algo. Entre ese encuentro y lo que vino después, pasaron varias cosas que merecen su sitio. La corte local me invitó a una mesa de discusión sobre acceso a la justicia. Llevé la libreta verde y conté, sin nombres, lo que aprendí viendo a mi abuelo escribir razones al margen de las resoluciones, que desactivar pleitos con forma de afecto es trabajo fino y que la ley también sirve para proteger la casa, literal y simbólica. Al terminar, una estudiante se me acercó con los ojos llenos de futuro. Me llamo Carolina, dijo. Sí, la misma vecina que me llevaba noticias y galletas. Quiero estudiar Derecho. Usted me asustaba un poco cuando era niña. Ahora me da ganas de ponerme saco. Le conseguí una entrevista en el despacho de Lucía para hacer prácticas. La vi llegar con blusa de flores y cuaderno nuevo. Lucía, que no regala elogios, la recibió con 3 preguntas rápidas y una sonrisa mínima. Ese día, sin trompetas, comenzó una cadena distinta en mi barrio. Una chavita inteligente cruzando puerta de tribunal sin sentir que es sala ajena. Abrí, por fin, la maleta de la bodega. Dentro venían recortes de periódico, boletos de tren ajados, una postal de Oaxaca con una receta atrás y, hasta abajo, una capa negra guardada en papel de China. No era de juez. Mi abuelo nunca se llevó la suya a casa. Era una toga vieja de graduación. La llevé a la tintorería. La colgué en mi estudio. No como disfraz, sino como recordatorio de que hay trajes que se merecen por conducta, no por apellido. Con Raúl me reuní en su mesa de boinas y tazas manchadas. Brindamos con café por la sentencia federal. Él me habló de un proyecto, armar una FIC clínica jurídica, en la colonia, asesorías breves para vecinas que se enredan en papeles que no deberían asfixiarlas. Le dije que sí antes de que terminara la frase. Doña Pina ofreció el patio de su casa para las primeras sesiones. El primer jueves llegó una fila que daba vuelta a la cuadra. Herencias intestadas, rentas atrasadas, pensiones congeladas, actas con nombres mal escritos. Ahí entendí en el cuerpo lo que había oído toda la vida. El derecho, sin silla y sin vaso de agua, se vuelve amenaza. Con silla y vaso de agua, puede ser alivio. Mis padres se mantuvieron apartados. Me mandaron un mensaje en el cumpleaños de mi abuelo, el día que, de manera obstinada, yo sigo festejando comprando conchas y cortando café de olla. No eran palabras grandilocuentes. Lo recordamos contigo. En otro tiempo habría leído oportunismo. Esta vez les contesté con una foto del pan sobre la mesa. 2 días más tarde, mi madre dejó una bolsa de mandarinas en la reja con una nota breve. Son del mercado. No quise entrar sin avisar. Esos gestos, sin amenaza ni factura oculta, me parecieron, por primera vez, útiles. Faltaba una escena inevitable, que la sede judicial donde mi abuelo trabajó durante décadas colgara, en el pasillo de honor, su retrato. Me invitaron a decir unas palabras. Pensé en declinar. Acepté cuando la notaria que firmó el testamento me llamó para decirme, él no era de discursos, pero le encantaba escuchar a los suyos. Preparé un texto corto. Lo ensayé frente al limonero. Fui con la pluma verde en el saco. No voy a hablar del expediente, dije ese día.
Vengo a hablar del desayunador donde un señor con suéteres feos me enseñó a untar mermelada sin hacer tiradero y a discutir sin levantar la voz. Me sostuvo con la misma paciencia con la que sostenía sus fallos, mirando el dato, cuidando la palabra, confiando en que uno aprende mejor cuando no lo humillan. Si hoy me paro aquí, es porque hubo alguien que eligió ponerme delante y no enfrente. Ojalá seamos ese alguien para las personas que vienen. Aplausos sobrios, abrazos de colegas del viejo Ernesto. Así le decían. Un magistrado bigotón se acercó a contarme que mi abuelo guardaba dulces en el cajón del escritorio para los pasantes nerviosos. Yo no lo sabía. Me gustó descubrir que su ternura también fue oficio. Escribí después una pieza para la revista de la facultad. No fue estilo académico. Fue crónica. Conté la historia del amparo que intentaron contra mí, del juez de lentes redondos que llamó pintorescas a las pruebas sacadas de pantallas, de la vecindad donde la justicia se cocina a fuego lento. Recibí correos de estudiantes que se reconocieron. Recibí también 2 insultos anónimos mal redactados que guardé por manía probatoria y olvidé por sanidad mental. Casi un año después de la sentencia federal, ellos quien tocaron a mi puerta en domingo, a la hora en que el vecindario huele a caldo de res. No venían con manos vacías. Mi padre cargaba una caja de fotos viejas. Mi madre traía un molde de vidrio cubierto con una toalla. Alcé la barbilla como para preguntar sin preguntar. Ella habló primero. Es la gelatina de mosaico que te gustaba cuando estabas chica. No vengo a colarla al comedor. Venimos a ver si podemos sentarnos en la banquita del patio. 10 minutos. Si no se puede, nos la llevamos. La banquita de concreto estaba fresca bajo la sombra. Abrí el portón sin hacer discurso. Nos acomodamos con cierta torpeza. No hubo reproches. No hubo acuérdate de cuándo. Mi padre abrió la caja y puso las fotos sobre la mesa de jardín. Una donde yo, con trenzas y dientes chuecos, sostenía una cartulina con un dibujo de árbol. Otra frente a una biblioteca. Mi abuelo detrás haciendo mueca de actor de cine. Otra en la terraza del tribunal. Él con toga. Yo con su corbata mal puesta alrededor del cuello como bufanda improvisada. No venimos a recuperar nada, dijo él. Nomás queríamos que esto no se perdiera en un cajón. La gelatina temblaba, literal. La probé con cuchara chica. Sabía a patio de primaria y a tarde sin prisa. Mi madre la miró como si acabara de aprobar un examen. No te voy a rogar cercanía, dijo. Nomás vine a decirte que, si un día nos invitas a ver el limonero cuando esté cargado, vamos. Si no, me conformo con pensar que lo cuidaste bien. Hay frases que uno se guarda sin saber por qué. No te voy a rogar cercanía. Se quedó a vivir en una repisa. Me hizo hueco a una forma de vínculo que no conocía. Una compañía sin deuda, sin colecta, sin sobreactuación. A los pocos meses, la clínica del barrio se quedó chica. Carolina ya redactaba demandas de alimentos con una soltura que me recordaba a Lucía, que llegada la hora de cerrar, se reía y decía, esto solo lo sostiene el afecto, y el afecto se organiza si no quiere quemarse. Conseguimos sillas plegables, una cafetera eléctrica donada por Raúl, un pizarrón con plumones de colores. Un sábado, mientras explicaba a una pareja mayor la diferencia entre testamento público abierto y hológrafo, me di cuenta de que la frase de mi abuelo sobre el hábito ya no era solo guía, era músculo. Llegó entonces un sobre oficial a mi buzón. Era una invitación de la escuela judicial para impartir un curso breve sobre técnicas de audiencia. Lo pensé 3 días, como quien se toma la distancia de los duelos. Acepté. Preparé materiales con ejemplos que no salen en los manuales. Cómo sostener la mirada cuando a una parte se le rompe la voz. Cómo cortar una falta de respeto sin convertir la sala en ring. Cómo recordar que bajo los códigos también hay mesas y familias y gastos de gas atrasados. El primer día, al entrar al aula, me acordé de la capa negra colgada en mi estudio. No necesito esa tela para hacer este trabajo, pensé, pero me gusta que esté ahí, recordándome que nadie hereda la estatura, se construye. Mis padres aparecieron una tarde de lluvia con un paraguas roto y una charola con pan salado. Yo había puesto a hervir frijoles. La escena era tan doméstica que me dio risa por dentro. Gente que aprende a llegar con comida, no con recibos. Me pidieron permiso para entrar a ver el retrato de mi abuelo.
Nos detuvimos delante del marco de madera. Ninguno se atrevió a tocar el cristal. «Te fallé», dijo mi madre, bajito, al aire. «No al cuadro». No le contesté. No hacía falta. Me limité a poner 3 tazas sobre la mesa, a servir café con canela, a partir el pan. No hay reparación más completa que una silla ofrecida sin factura. ¿Y el dinero? Nunca volvió a ser tema. Vendieron lo que tenían que vender. Rentaron un departamento más barato, lejos de la posesión de costumbre. Mi padre tomó un empleo administrativo con horario fijo y sueldo modesto. Mi madre, entre coser bastillas y preparar postres por encargo, se inventó una rutina. No me pidieron rescates. Yo tampoco ofrecí. Esa ausencia fue la presencia más elocuente. Antes de cerrar este relato, ocurrió algo que me dejó temblando de otro modo. Un vecino de la primaria tocó a mi puerta con un folder apachurrado. Dentro, una carta de agradecimiento firmada por exalumnos. De mi abuelo, abogados, trabajadoras sociales, oficinistas, un carpintero que guardaba un dictamen de años porque el viejo le había explicado despacito cómo no perder su taller. La carta no decía nada que no supiera, pero lo decía con manos de muchos. Cuando la terminé, fui al patio, corté 3 limones, exprimí su jugo y me senté en el escalón a ver cómo el cielo de las 6 se ponía anaranjado. No todas las historias necesitan reconciliaciones completas. A veces basta con que la herida deje de supurar y se convierta en cicatriz que no estorba. Yo dicté mi sentencia y la cumplí. No más chequeras a cambio de cariño. No más sillas a intrusos sin aviso. No más eléctricas de madrugada abriendo cerraduras con pretexto de costumbre. A cambio, aparecieron cosas pequeñas. Mandarinas colgadas en la reja, fotos entregadas sin reclamo, panes que llegan envueltos en servilleta limpia. Una tarde de lluvia donde 3 personas comparten café sin hacer inventario del pasado. Eso, para mí, ya es justicia. La última vez que abrí el USB no fue para escuchar instrucciones, fue para acompañarme mientras escribía estas páginas. Mi abuelo aparece en pantalla con su camisa de cuadros claros. Sonríe cansado. Dice que las decisiones importantes se toman con el estómago tranquilo. Pausé el video. Fui a la cocina. Calenté tortillas en comal. Volví con un taco de frijoles y queso fresco. Le di play. Lo vi parpadear lento. Y entonces entendí que, en realidad, ya no necesito sus palabras para saber qué hacer. Me bastan la mesa, la ventana abierta y el sonido del barrio cayendo en la noche. Si alguien me preguntara qué aprendí en todo este camino, diría esto: la ley puede blindar la puerta, pero la dignidad es la que cierra el cerrojo. Y el afecto, cuando se administra sin chantaje, no es deuda, es alimento. Esa es la sentencia que dicté. No lleva sello ni firma de juzgado, pero sostiene esta casa mejor que cualquier candado. Y cuando amanece, el patio huele a tierra húmeda, el árbol da sombra, y a veces, si la tarde se estira bonita, alcanzo a escuchar a lo lejos la risa de un hombre terco que me enseñó a no confundir amor con costumbre.